pero espero que sus compañeros que están en casa puedan ver. Buenos días, nos conocemos algunas personas personalmente, pero no sé si todos los alumnos que tengo en este curso fueron alumnos míos en biología. No, ya. Entonces, no estamos conociendo ahora. Esperen que me están diciendo algo. Me están saludando. Me están saludando. Y están diciendo de que hay mucho eco y que además se escucha bajo. Y la profesora que acaba de salir me dijo que estaba buenísimo. Ya, qué pena. Buenos días a todos. Aquí se escucha mejor, entonces tengo que estar al lado del micrófono. Ya, pero ustedes ven la pantalla, me interesa que estén viendo lo que estoy proyectando. Ya, eso es lo más importante. Ya, si me ven a mí o no me ven, eso es lo de menos. Entonces voy a tener que hacer la clase desde aquí. Ya. ¿Cómo les fue a ustedes en biología? Bien. Ya. Más o menos. 5 o 6. 5 o 6. Bueno, eso no es tan más o menos. Eso es más que menos. Cuando nosotros hablamos de notas en la universidad, ustedes no están acostumbrados, al colegio están acostumbrados a los 7, a los 6 y todo eso. En la universidad aparecen los rojos con facilidad. ¿Ya? Bueno, si ustedes están estudiando enfermería, entonces ustedes van a tener que tener conocimientos sólidos en bioquímica, en biología, en bioquímica, en fisiología, ¿no? Entonces es importante que tengan una buena base para después aplicarla en fisiopatología y en todas las especialidades que ustedes van a tener más adelante, ¿no? Ya, está bien, Christopher. Sí. Ya, muy bien. Entonces, espero que los que están en casa también estén animados para iniciar el curso y sacarle bastante provecho. ¿Sí? Eso es, Carla. Está muy bien. Ya. Yo me estoy entrenando en una clase híbrida, nunca lo he hecho. Así que, por favor, los que están en casa, me avisan si tienen algún problema. Lo primero que vamos a ver del curso va a ser el programa. O sea, más que el programa, el cronograma, ¿ya? Que para ustedes es bastante importante y para mí también, ¿ya? Entonces, hoy vemos generalidades de la aplicación de la bioquímica en enfermería. Conceptos de química que incluyen enlace, agua, pH y equilibrio. La clase de la próxima semana es estructura y función de aminoácidos y proteínas. La subsiguiente, interacción de proteínas ligando, la interacción entre la mioglobina y la hemoglobina con el oxígeno, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. La siguiente, enzimas. Vamos a ver en profundidad cómo funcionan las enzimas y su mecanismo de regulación. Vamos a tener 2 clases de enzimas. Y el 22, y eso es importante para ustedes, el 22 de septiembre, pasadas las fiestas patrias, tienen la primera prueba. Y después de esa prueba entramos a otro tema, que es, vamos a ver termodinámica, porque ustedes no lo vieron en química.
Ya vamos a ver cuánto equivale cada prueba. Yo tengo un cuadro donde están todos los porcentajes, ¿sí? Entonces, vemos fundamentos de metabolismo y bioenergética. Nosotros vimos el metabolismo de la glucosa, pero ahora lo vamos a ver en detalle, cómo trabajan las enzimas, cómo se regula el proceso, etc. ¿Ya? Entonces, la clase siguiente es metabolismo glúcido, glucólisis, destino del piruvato, y la subsiguiente, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP. Seguimos con la clase siguiente, que es... ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasó aquí? Se me copió la misma clase. El 20... Metabolismo, sí, pues está repetida la clase del 6 y del 13. Y después vemos el 20, que es metabolismo de glucógeno, control de la glucosa en sangre. Y entonces ahí me falta, no, el 27 es importante. El 27 es la segunda prueba. Cada prueba, igual como lo vimos en biología, va a abarcar los temas de las clases que hemos visto antes de esa prueba. Y el 3 de diciembre tenemos catabolismo de lípidos, beta-oxidación, anabolismo de ácidos grasos y colesterol. El 10 vamos a tener metabolismo de proteínas de la dieta, degradación de aminoácidos, biosíntesis de aminoácidos. El 17 de noviembre, semana de consolidación de aprendizaje. Entonces ahí ustedes, igual que el semestre pasado, no van a tener clases y no van a tener actividad. Y el 24, en la última parte del curso, ciclo de la urea, cuerpos cetónicos, integración metabólica. Y el 1 de diciembre es la tercera prueba. Y entonces después, la semana siguiente, empiezan las pruebas integrativas. Y ahí entonces la escuela determina la fecha de las pruebas integrativas. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Nada, qué bueno. Hoy, ahora se comunican mejor que cuando estábamos online todos, ¿ah? Muy bien. Sí, sí, Christopher, son 3 pruebas y la integrativa. Pero vamos a tener otras formas de evaluación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las fechas de, bueno, sí, hoy es sí, la fecha de la primera evaluación, que va a ser sumativa, se suma toda la materia que hemos visto hasta ese día, ¿cierto? Tiene una pauta de corrección y vale el 20%. Todas las pruebas valen el 20%. Y tienen un 10% que equivale a las evaluaciones de taller y de seminario. Y el 30% va a ser la prueba integrativa. Entonces, vamos a tener un control la semana anterior a la prueba, para que ustedes se preparen para la prueba. Ese control va a ser online como la prueba, con preguntas de selección múltiple, ¿ya? Igual como lo hicimos en biología. Y además de eso, van a tener, por supuesto, Carla, va a tener nota, porque esa nota va a corresponder al 10% que no está incluido en las pruebas.
El control es la semana anterior a la prueba. Entonces, si ustedes tienen la prueba el 22 de septiembre, la semana antes de las fiestas patrias van a tener un control de lo que se ha visto. Y después, con respecto a la prueba 2, van a tener control el 20 de octubre y la prueba 3 van a tener control, todo bien, van a tener control una semana antes, que no sé qué día cae eso, ¿ya? ¿Sí? Ya. Con respecto a las pruebas recuperativas, en este semestre acordamos hacer cuando la persona pide su licencia y se reincorpora después de su licencia, entonces ahí va a ser la prueba recuperativa de la materia que le faltó. ¿Sí? Sí, la nota de control va a taller o se promedia. No, la nota de control va a taller y se va a promediar con la nota de seminario. Ustedes van a tener van a tener que trabajar en grupos y se les va a dar un caso clínico. Y entonces, y una serie de preguntas respecto a ese caso clínico para que apliquen el conocimiento de lo que estamos viendo en clase. Y entonces esa nota, que es grupal, se va a promediar con las notas de los controles. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Más o menos, ¿cuándo sería este trabajo grupal, este seminario? ¿Cómo? Más o menos, ¿cuándo sería este seminario? El seminario tiene que entregarlo la semana antes de la prueba. Entonces sería como un seminario y un control antes de la prueba. Sí. Sí. Pero ustedes tienen el tiempo para preparar su seminario. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tienen la bibliografía. Aquí tienen algunos de los libros de bioquímica que están en la biblioteca. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que yo les entrego material complementario por temas, ¿no? Entonces, igual ustedes tienen para poder profundizar estos libros, ¿sí? Ya. Ustedes habrán oído hablar del Leninger, del Harper, del Stryer. Ya, por favor, Constanza, sí, muy bueno. Sí, porque así es más fácil entregar el material. Ya, muy bien. Entonces vamos a abrir un correo del curso y ahí yo les voy a entregar el material. Ya. ¿Dudas con respecto a todo lo que hemos hablado? ¿Todo claro? No hay problema. Ya. Bien. Entonces, ahora, muy bien, Catalina. Ahora vamos a empezar con la clase. Entonces, es importante. Ustedes ya tuvieron su curso de química. ¿Cómo les fue en química? No, aquí te fue bien. ¿Ya? Y ahí, muy bien. Ah, qué bueno. Eso es fantástico. Horrible. Oh, no. Mal, más o menos. Ya. Bueno, nosotros ahora no vamos a ver ecuaciones y todas esas cosas que vieron en química, sino que vamos a aplicar esos conocimientos para ver procesos bioquímicos. ¿Ya? Ustedes ya pudieron ver en el temario qué es lo que vamos a ver. ¿Sí?
Entonces, para que nosotros podamos estudiar los procesos vitales, es necesario que tengamos una comprensión de los procesos bioquímicos que están ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, los procesos bioquímicos se fundamentan en la química, ¿ya? Y entonces, vamos a ver que cuando aplicamos estos conocimientos al funcionamiento del organismo, vemos que, por ejemplo, en fisiología a nosotros nos interesa saber cómo es la concentración de determinados componentes en determinados espacios dentro del organismo. Entonces, es importante cómo estos componentes se comportan y se encuentran en determinadas concentraciones y participan con otros componentes, ¿ya? Entonces, en la vida, ustedes saben que depende de el funcionamiento de nuestras moléculas. Nosotros somos como si fuéramos una fábrica de moléculas. Ya somos un conjunto de moléculas que están trabajando. Entonces tenemos que saber cómo esas moléculas trabajan, ¿ya? Entonces, para mantener la homeostasis de nuestro organismo es necesario, ¿no?, que todas nuestras biomoléculas estén trabajando adecuadamente. Y entonces, para nosotros, si nosotros lo relacionamos con lo que tiene que el ámbito de la enfermería, vemos que es indispensable, ¿no?, que conozcamos cómo funcionan estas moléculas en condiciones normales y en condiciones patológicas. Si conocemos los rangos normales, vamos a saber que si se sale de esos parámetros, debe haber algún problema patológico. Y entonces hay que ver la causa de ese problema patológico, ¿ya? Entonces, vemos que la bioquímica es la rama de la química, que la química es la ciencia más amplia, ¿cierto?, que estudia los procesos vitales, la composición química de la materia viva y los procesos que permiten todas las funciones vitales, ¿ya? Entonces, si nosotros estudiamos cualquier proceso en fisiología, vamos a ver que la base de ese proceso está en diferentes biomoléculas. ¿Y cuál es la importancia de la bioquímica en la enfermería? Bueno, va a proporcionar, ¿no?, el conocimiento del funcionamiento de los procesos fisiológicos y cuando estos procesos van a estar alterados. Entonces, allí se va a saber de qué forma se puede revertir la situación para que se llegue a la homeostasis posteriormente. Los objetivos de estudio de la bioquímica, ¿no?, es comprender cómo la materia viva va a trabajar desde el punto de vista molecular, porque la bioquímica y la química trabajan con moléculas. Y vamos a ver que existen como intereses en la bioquímica que son diferentes. Y hablamos de la bioquímica estructural, aquella que nos va a informar acerca de cómo están constituidas las biomoléculas. La bioquímica metabólica, que es aquella bioquímica que se preocupa de los procesos químicos que están ocurriendo en el organismo.
y la biología molecular, que es la bioquímica que se preocupa de las moléculas responsables de la herencia. Entonces, la biología molecular se va a preocupar expresamente de los procesos de la formación de los ácidos nucleicos y la expresión de estos ácidos nucleicos. Entonces, nosotros en el curso, yo creo que estamos más orientados hacia la bioquímica metabólica, pero sí vamos a comprender cómo están estructuradas determinadas biomoléculas para poder comprender esos procesos metabólicos. Bueno, ya les había mencionado que la bioquímica estructural estudia la composición y conformación de la estructura de las moléculas y la metabólica de todas las transformaciones que ocurren, el traspaso de energía, y la molecular, los procesos implicados en la transmisión y almacenamiento de la información biológica. Ya, entonces, ahora vamos a entrar a el estudio bioquímico propiamente tal. ¿Tiene alguna pregunta respecto a lo anterior? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas por este lado? Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer como un recuerdo, porque nosotros vimos en biología, hicimos una introducción de las biomoléculas. Ya. Entonces, cuando nosotros estudiamos los átomos que se encuentran en la naturaleza, vamos a encontrar que algunos de estos átomos son los que están presentes en la materia viva y debido a las características de ellos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar algunos que están en concentraciones altas y otros que se encuentran en concentraciones medias y otros en concentraciones tan bajas que llamamos como que están en trazas. Cuando nosotros decimos que un elemento está en traza, es porque no tenemos ningún sistema de medida para decir qué cantidad de ese elemento tenemos, ¿ya? Y entonces aquí ustedes ven en naranja los elementos, los bioelementos que están en mayor proporción. El hidrógeno, el carbono, el oxígeno son la base de las biomoléculas, ¿cierto? Y algunas biomoléculas van a tener además nitrógeno, fósforo, azufre, y vamos a encontrar además otros elementos importantes que van a mantener las condiciones hídricas del organismo, que son cloro, sodio, potasio. Y importante, el calcio. El calcio juega un papel muy importante desde el punto de vista fisiológico. Sabemos, no puede haber transmisión de un impulso nervioso si no hay calcio, ¿cierto? No puede haber contracción muscular si no hay calcio. No puede haber coagulación sanguínea si no hay calcio. Y bueno, vemos también otros elementos que están en proporciones pequeñas, pero eso no significa que no sean importantes. Por ejemplo, vemos el yodo. Si una persona carece de yodo, esa persona no puede mantener la vida.
porque no puede formar la hormona tiroidea. Y las hormonas tiroideas van a regular todo el metabolismo del organismo. Entonces, que esté en una proporción determinada no significa que sea como mucho más importante que otra. ¿Ya? Aquí tenemos los principales y vemos que el oxígeno es el que se encuentra en mayor proporción, alrededor del 65%. Y sigue el carbono, el 18%, el hidrógeno el 10%, el nitrógeno el 3%, y el resto de los átomos corresponde al 4% restante. ¿Ya? Entonces, llama la atención, ¿cierto?, que el oxígeno esté en esta proporción tan alta, porque cuando nosotros estudiamos las proteínas, estudiamos los hidratos de carbono, estudiamos los lípidos, vamos a ver que estas biomoléculas, que son las básicas que nos constituyen, están formadas de carbono e hidrógeno principalmente, y el oxígeno está en menos proporción. Entonces, ¿por qué tenemos tanto oxígeno? Porque en nuestro organismo tiene que estar circulando el oxígeno para poder realizar los procesos metabólicos. Entonces, necesitamos una cantidad de oxígeno determinada en sangre para que pueda llevar ese oxígeno a cada una de las células y pueda ocurrir los procesos metabólicos. Las biomoléculas nosotros las podemos clasificar en orgánicas e inorgánicas. Entonces, dentro de las biomoléculas inorgánicas vamos a encontrar el agua, la molécula de oxígeno, la molécula de dióxido de carbono, ¿ya? Monóxido de carbono también, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas moléculas? Estas moléculas tienen oxígeno e hidrógeno, pero no tiene, por ejemplo, el agua tiene oxígeno e hidrógeno. El dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno, pero no tiene hidrógeno. Entonces, son consideradas inorgánicas, porque no tiene la asociación de los tres átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y dentro de las moléculas orgánicas vamos a tener las que ya hemos mencionado, ¿cierto? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Dime. Entonces, ¿se podría considerar que cualquier molécula que no tenga estos tres elementos, o bueno, átomos, es inorgánico? Es inorgánico, sí. Cuando nosotros encontramos una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, esa es una molécula orgánica. Y vemos que formando nuestro cuerpo se constituye, tenemos el dióxido de carbono, pero es inorgánico. Tenemos agua, inorgánica. Sí, Christopher, sí, correcto. Entonces, hemos visto los átomos y sabemos que los átomos se asocian a través de enlaces químicos. Y bueno, aquí ustedes tienen el modelo de átomo, en este caso el modelo del átomo de carbono, el modelo del átomo de hidrógeno, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos plantea este modelo? Es que los átomos tienen un núcleo y alrededor del núcleo hay nubes electrónicas donde están moviéndose electrones en estas nubes. Nosotros no podemos localizar el electrón allí,
porque se está moviendo continuamente. Entonces, en las nubes electrónicas más externas, vamos a tener electrones que pueden ser compartidos con otros átomos. Y de esa forma pueden constituir los enlaces químicos. Entonces, esos electrones que pueden ser compartidos reciben nombre de electrones de valencia. Y aquí nuevamente vemos todos los componentes químicos que conocemos y están los índices de electronegatividad. Entonces vamos a ver que hay unos que tienen índices bajos, otros índices medios y otros índices más altos. Entonces, estos átomos, estos últimos, son los que van a tener una mayor posibilidad de formar enlaces químicos. Ya. Dentro de los enlaces químicos que se forman entre los átomos, vamos a hablar de enlace covalente, enlace iónico, en la materia viva, porque existe un enlace metálico, que no está presente en la materia viva. ¿Ya? Dentro de enlaces covalentes, vamos a encontrar un enlace covalente apolar y un enlace covalente polar. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, el enlace covalente apolar, la distribución de los electrones es la misma en un átomo y en el otro. La posición en que estos electrones forman el enlace está a la misma distancia de un átomo y del otro. En cambio, el enlace covalente polar, vamos a ver que la distribución de los electrones en el enlace va a hacer que alguno de estos elementos tenga como la posibilidad de tener más cerca los electrones que el otro elemento, porque recuerden ustedes que el enlace covalente, ¿en qué consiste? Compartición de electrones. Se comparten electrones, ¿cierto? En una nube electrónica común. Entonces, los electrones se mueven, no están fijos. Entonces, depende de las características del átomo, es que va a tender a tener cierta polaridad, como ocurre con el agua. El agua es una molécula que se mantiene por enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Tenemos el oxígeno que va a compartir electrones con los hidrógenos. Pero los hidrógenos, en el momento de compartir el único electrón que tiene, entonces ya queda cargado positivamente. ¿Sí? O sea, no tiene carga expresa, pero tiene una condición eléctrica positiva. Lo contrario ocurre con el oxígeno, que va a tener negativo. Ahora, el enlace iónico, sabemos que hay traspaso de electrones de un átomo al otro. ¿Ya? Entonces, vemos aquí la diferencia de electronegatividad a partir. ¿Cuál es el menos electronegativo? El enlace covalente apolar. Después intermedio, el polar, y después tenemos el enlace iónico. Y entonces el enlace iónico, ahí vemos que los elementos que participan en este enlace, sí, ellos pierden o ganan electrones. Por lo tanto, sí van a tener cargas eléctricas. Entonces hay una mayor electronegatividad. Bueno, existen otros tipos de interacciones entre los átomos y vamos a encontrar
Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals. ¿Han oído hablar de las fuerzas de Van der Waals? ¿Es el que hace la tensión del agua? Espérate un segundito, que voy a... Sí, todos dicen que sí, pero aquí hay una pregunta. El más sí, Carla, el más electronegativo es el ácido iónico. Ya, entonces, perdón, ¿quién me decía? La fuerza de Van der Waals es el que hace la tensión del agua. ¿La tensión del agua? No. ¿Son fuerzas entre moléculas polares? ¿Ya? ¿En qué consiste? Como que los electrones se van adaptando al movimiento, así no me acuerdo mucho. Era algo así. Como que se iban moviendo los electrones y ellos como que se iban acercando. Ya, muy bien, sí, eso es. Entonces, vemos, tenemos un átomo y tenemos otro átomo que va a formar moléculas diferentes. Entonces, estos átomos que están rodeados de sus electrones y esos electrones están moviéndose en las nubes electrónicas. Entonces, cuando los electrones de este átomo están más cerca del núcleo y los electrones de este otro átomo están más lejos del núcleo, entonces esta zona va a estar más electronegativa que esta otra y va a haber atracción, porque las condiciones contrarias, las cargas eléctricas contrarias se atraen. Y entonces hay atracción y repulsión continuamente entre átomos que forman una molécula y otra. Esas son las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Y nosotros lo vamos a encontrar en la estructura terciaria de las proteínas. También está la atracción entre moléculas polares, ya sea sin carga o con carga. Entonces, ¿cómo se mantienen las moléculas de agua? Hola. Voy a saludar a todos. ¿Cómo se mantienen las moléculas de agua? ¿Fuentes de hidrógeno? Por fuente de hidrógeno, no fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Las fuerzas de Van der Waals son muy débiles, muy débiles. Pero ¿podría volver a explicar la fuerza de Van der Waals? Ya, espera un segundito, dime. Entre la fuerza polar y la polar y la iónica, la más fuerte sería la iónica. La fuerza, Entre los enlaces. los enlaces, cuando vemos todo esto, estos son interacciones. Y cuando nosotros hablamos de enlace iónico, eso es más fuerte que cualquiera de estas interacciones. ¿Ya? Estas son interacciones. Nosotros hablamos enlace de puentes de hidrógeno, pero no es cierto, es una interacción. ¿Ya? Entonces, hablamos de dos tipos de enlaces, covalente y enlace iónico. Esos sí son fuertes comparados con estas interacciones. ¿Ya? Entonces, perdón, que quería que volviera a mencionar. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos átomos, ¿ya? Y esos átomos están rodeados de electrones. Las nubes electrónicas son como órbitas, como los planetas orbitan el Sol, el sistema solar. Y entonces las órbitas son elípticas, no son circulares. Entonces, a veces los electrones están más cerca del núcleo y otras veces están más lejos del núcleo. Depende si están en el extremo de la elipse o están en el centro de la elipse. Entonces, de acuerdo a la posición que tengan estos electrones, es que van a generar determinado tipo de atracción. Entonces, si los electrones están más cerca del núcleo,
la parte externa, esa nube va a ser más positiva. Si está más lejos, el electrón que es negativo está exponiendo su carga. Entonces, esa interacción que hay entre los átomos, debido a este desplazamiento de los electrones, se llaman fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, ¿Te quedó más claro? ¿Sí? según el movimiento de los electrones, es donde se va a suponer de que la molécula sería más positiva o más negativa. Sí, sí. La parte exterior de la molécula, es donde hay posibilidad de interacción, va a ser negativa o positiva. No te puedo dar un ejemplo, Catalina. Solamente te puedo decir que las fuerzas de Van der Waals están presentes en las grandes proteínas. Las proteínas que están en su estructura terciaria se van a mantener porque están interactuando diferentes aminoácidos en esta estructura. Entonces, los átomos que forman estos aminoácidos van a tener este movimiento de sus electrones que va a permitir que se atraigan con otros aminoácidos o que se repelen. Porque si tenemos dos aminoácidos en que sus cargas externas son del mismo signo, se van a repeler. Tienen que ser de signos contrarios. Lo que pasa es que la atracción entre un átomo y otro va a depender de la posición de los electrones en esa nube electrónica, que va cambiando continuamente. Entonces, por eso no podemos hablar de electronegatividad con respecto a las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? ¿Queda más claro, Catalina? Carla. Ya. Catalina, ya. Bien. Entonces, aquí se habla de dipolo-dipolo. Y entonces vemos el ácido clorhídrico asociado con otro ácido clorhídrico. Entonces son moléculas que son polares y entonces la parte positiva de una molécula se va a asociar a la parte negativa de la otra molécula. ¿Ya? Los puentes de hidrógeno se van a generar cuando un hidrógeno está asociado covalentemente a otro átomo y hay un átomo que puede complementar este hidrógeno y se va a asociar. Entonces, pero esto, insisto, estas son atracciones y vemos, por ejemplo, en el ADN. El ADN tiene que abrirse para poder expresarse. Entonces tiene que tener algún sistema que lo mantenga, pero que esa mantención se pueda deshacer rápidamente. Y es lo que ocurre, ¿cierto?, cuando el ADN se va a transcribir. Entonces, hay una enzima que rápidamente rompe los puentes de hidrógeno. Y no tiene uno. En algunos casos hay 3 y en otros casos hay 2. ¿Por qué? Porque estas atracciones son débiles. ¿Qué ocurre en la molécula de agua? La molécula de agua es estable, pero bajo determinadas condiciones nosotros podemos modificar, ¿cierto? Porque se rompen los puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, se rompen los puentes de hidrógeno cuando pasa del estado
líquido, estado sólido. Hay rupturas de puentes de hidrógeno. Entonces quedan espacios en el interior de esa supermolécula. Y por eso es que el hielo tiene menos densidad que el agua. ¿Ibas a preguntar algo? Que se puede volver a explicar en qué consiste el puente de hidrógeno. Ya, los puentes de hidrógeno es, recuerda que el hidrógeno tiene, sí, Carla, se rompen, sí. Los puentes de hidrógeno, el hidrógeno tiene un solo electrón. Y como está asociado covalentemente a otro átomo, entonces, ¿cómo va a ser la carga de ese hidrógeno? ¿Va a ser positiva o negativa? Positivo. Va a ser positiva, ¿cierto? Entonces, en el agua, por ejemplo, este hidrógeno que está asociado al oxígeno queda positivo. Y la otra molécula va a tener el oxígeno que está asociado a los dos hidrógenos, por lo tanto, va a tener una condición negativa y se atrae. Entonces, siempre en los puentes de hidrógeno, el hidrógeno está asociado covalentemente a algún átomo, no siempre es el oxígeno, a veces es el carbono, ¿ya? Y hay una molécula que va a tener tiene polaridad, y eso hace que se acerque al hidrógeno que está cargado positivamente, o sea, que tiene polaridad positiva, no es que esté cargado, ¿ya? Porque vemos que en la molécula de agua no hay cargas, ¿ya? Es polar sin carga. Bien. Ahora, cuando nosotros estudiamos las biomoléculas, encontramos, ¿no?, que todas ellas tienen un esqueleto carbonado. Y entonces, ¿por qué todas las moléculas tienen un esqueleto carbonado, las biomoléculas? ¿Por qué? Bueno, sabemos que el carbono es un átomo que tiene 4 electrones de valencia y que estos electrones pueden formar enlaces covalentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el carbono? El carbono va a dar un esqueleto estable a todas las biomoléculas, porque están asociados a través de enlaces covalentes. El carbono tiene la posibilidad de formar enlaces covalentes simples, dobles y triples. Entonces, aquellas moléculas que tienen carbono con enlaces triples son moléculas bastante fuertes debido a la estabilidad de estos enlaces. Entonces, además de eso, el carbono puede formar estos enlaces, y estos enlaces se pueden distribuir en el espacio de diferentes formas. Pueden ser lineales, pueden ser ramificados o pueden formar estructuras cíclicas. Entonces, hay una versatilidad en la estructura que van a formar. Bueno, aquí tenemos la energía que guardan los diferentes enlaces y ahí podemos ver la importancia de los enlaces de carbono en las biomoléculas, y sabemos que el carbono se va a asociar al hidrógeno, al oxígeno, y se puede asociar al nitrógeno, ¿ya? Y entre ellos, por supuesto, formando todo el esqueleto. Y vemos enlaces simples entre
el carbono y el hidrógeno tienen un valor de 414 kilojoules por mol, que son de los valores máximos que hay en este tipo de enlace. Vemos que el oxígeno y el hidrógeno es el que tiene un valor mayor de 470. Cuando vemos el carbono y el oxígeno, no, ya va bajando el valor, pero es bastante alto. Cuando vemos entre carbonos, también, ¿no? Y carbono, nitrógeno. Ahora, los carbonos no tienen que evaluar el proceso solamente, Carla. Saber que la importancia de los enlaces de carbono con otros elementos. Entonces, cuando producen dobles enlaces, lo vemos que cuando se asocia el carbono con el oxígeno en doble enlace, tenemos 712 kilojoules por mol. Entonces, es un enlace muy fuerte. De cuando nosotros estudiamos los ácidos grasos, por ejemplo, vemos que los ácidos grasos están formados de una cadena larga de carbonos e hidrógenos y termina en un carbono asociado a un oxígeno de doble enlace. El carbono con el nitrógeno, eso aparece en los ácidos nucleicos y en las proteínas. Carbono con carbono, carbono con fósforo. Y puede formar enlaces triples. Y vemos que dentro de los enlaces triples, por supuesto, el valor es mucho más alto. Entonces, esa es la importancia del carbono en nuestras moléculas. Las atracciones de puentes de hidrógeno van a permitir la estabilidad de determinadas moléculas. ¿Ya? Entonces, la estabilidad la encontramos, ejemplo de ello, en el ADN, ¿cierto? Tenemos enlaces de puentes de hidrógeno, están estabilizados. Las proteínas, la estructura terciaria secundaria de las proteínas está asociada a través de puentes de hidrógeno. Y en la estructura terciaria encontramos también puentes de hidrógeno. En otras partes, aquellos que no han formado puentes de hidrógeno en la estructura secundaria. Eso es en general con respecto a los enlaces y las atracciones. Esta es una visión muy general. Se supone que ustedes estudiaron enlaces químicos, ¿sí? En química, ¿sí? Ya. Ahora, otro de los elementos, muy bien, eso es importante. Otro de los elementos, ¿ya?, que nos interesan como base para comprender cómo funcionan las biomoléculas son los grupos funcionales. Cuando nosotros hablamos de grupos funcionales, estamos hablando del conjunto de átomos que están constituyendo una molécula y que les da la característica química propia de esa molécula. ¿Ya? ¿Conocen algún grupo funcional? Amina, Los aldehídos. Ya. Aldehído, amino, muy bien. Ya. Muy bien. Cetona, muy bien. Muy bien. Éter. Alcohol, bien. Éter, éster. Ya. Ya. Fantástico. ¿Ya? Están muy bien, me alegra, ¿ya? Un mismo grupo funcional, si nosotros lo encontramos en otra biomolécula, va a tener un comportamiento similar, ¿no? Porque estamos hablando
de este grupo de átomos que están formando la biomolécula y son responsables químicamente. Y ellos, aunque estén asociados a otro radical, van a trabajar de la misma forma. Y entonces aquí tenemos algunos grupos funcionales que ustedes ya conocen. El grupo, el alcohol, el aldehído, cetona, carboxilo, éster, fosforilo, importante, y también tenemos algunos grupos funcionales con azufre. Entonces tenemos sulfibrilo y el sulfurilo. Entonces tienen características propias y le da la característica a la molécula que lo posee. Con compuestos de nitrógeno tenemos el grupo amino, imino y amido. Y bueno, esos son ejemplos de grupos funcionales. Eso lo tenemos claro. Ahora, dentro de las biomoléculas, la biomolécula que se encuentra en mayor proporción en nuestro cuerpo es el agua. Entonces vamos a estudiar las características del agua. Aquí tenemos los diferentes componentes y el promedio del peso total y la variedad que puede existir. Entonces, la molécula de agua es la molécula de agua, no hay otra variedad de molécula de agua. Y en un adulto promedio tiene un valor de un 70%. Los niños tienen una mayor proporción de agua en su cuerpo, porque sus huesos no se han consolidado, ¿cierto? Y cuando nosotros nos vamos a los grupos de ancianos, los ancianos pierden bastante cantidad de agua. Pero estamos hablando de una persona promedio. Entonces tiene alrededor del 70%. Y vemos que a partir de este 70%, el otro valor alto que tenemos son, por supuesto, las macromoléculas que nos conforman. Y dentro de las unidades moleculares, vamos a tener que las que están en mayor proporción son los glúcidos y los ácidos grasos, o sea, los monosacáridos y los ácidos grasos. Tenemos una proporción baja de aminoácidos y de nucleótidos. Y, por supuesto, que hay una gran variedad de cada uno de ellos. Nos interesa el agua, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos la molécula de agua, ¿qué encontramos? ¿Qué ustedes vieron el agua en química? Un poquito. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron de él? Es un enlace covalente, ¿Ya? que es de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Que es esencial para la vida. No, pero desde el punto de vista estructural, primero. Después vemos las funciones, ¿ya? Entonces es importante, es una molécula muy estable, porque está formada por enlaces covalentes, ¿ya? Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que las moléculas, a pesar de que los átomos tienen movimiento con sus electrones y toda la naturaleza tiene movimiento, ¿ya? La molécula de agua siempre va a formar un enlace, un ángulo entre el oxígeno y los dos hidrógenos.
que se mantiene en 104 grados con 5 minutos. ¿Ya? Y la relación que hay entre un átomo, el átomo de oxígeno con cada uno de los átomos de hidrógeno, siempre la distancia es alrededor de 1 Armstrong. Dime. ¿Cómo lo puedo calcular eso? ¿Cómo se puede calcular? ¿Cómo se supo ese ángulo en una molécula? No sé cómo lo encontraron, pero se puede estudiar. Ya, el ángulo está en la imagen, Carla, es 104,5 y la distancia es alrededor de 1 Armstrong entre el oxígeno y el hidrógeno. Generalmente para poder comprender cómo son las moléculas se hace una espectrografía de rayos X, que es como se hizo con el ADN. El ADN se determinó a través de rayos X cómo era la molécula, porque no se puede ver la molécula. Entonces ahí se supo que era como un doble hélice. Sí, donde están los átomos. Sí, Armstrong. Se abrevia con una A mayúscula. Pero no el 104,5. Esos son 104 grados, 5 minutos. Es la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno. Ese es... Ya, bien. Entonces, es una molécula que, debido a la posición que tienen los átomos, le va a dar polaridad, pero no tiene carga. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, vamos a tener una polaridad negativa en el oxígeno y dos polaridades positivas en los hidrógenos. Como consecuencia de eso, se van a formar fuentes de hidrógeno entre una molécula y otra. Y entonces ya no hablamos de la molécula de agua, hablamos de la supermolécula, porque nunca vamos a encontrar una molécula aislada. Ellas siempre van a estar asociadas a otras moléculas de agua, a través de los puentes de hidrógeno. Entonces, encontramos, por ejemplo, cuando el agua está en estado de vapor, está muy separada la molécula, pero si nosotros pudiéramos estudiar cada uno de los elementos del vapor, vamos a encontrar varias moléculas que lo están constituyendo. ¿Sí? Ya. Entonces, debido a que forma enlace de puentes de hidrógeno, el agua tiene una serie de características. ¿Cómo cuál? Bueno, tiene un alto poder calórico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tenga una estabilidad calórica y esta sea alta? Bueno, cuando nosotros queremos pasar una sustancia de un estado, por ejemplo, estado líquido, estado gaseoso, entonces necesitamos energía. Y cuando nosotros queremos pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso, necesitamos mucha energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos cualquier compuesto, vamos a ver que las moléculas están separadas. En cambio aquí están todas unidas a través del enlace de puente de hidrógeno. Por eso son tan cohesivas. Y tenemos que romper todos esos enlaces para que pase del estado líquido al estado gaseoso.
Entonces necesitamos el calor específico que tiene el agua es muy alto. ¿Ya? ¿Cómo definimos calor específico? El calor que se necesita pasar de un estado a otro, como 100 No, no grados. te escuchan. Es que se necesita 100 grados Celsius para pasar de líquido a gaseoso en el agua. Se necesita energía para pasar. ¿Cómo? Perdón. Se necesita 100 grados Celsius para pasar de líquido a gaseoso el agua. Sí, pero ese no es el calor específico. Ese es el calor de vaporización. ¿El calor específico cuál es? La energía que se necesita para aumentar la temperatura del agua en 1 grado. En 1 grado, a partir de 25 grados Celsius. Esa es la base, calor específico. Y a partir del calor específico del agua es que se determina el calor específico de las demás moléculas. Ese es de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene los cambios de estado? Requieren de energía. Y aquí vamos a necesitar mucha energía. Eso nos está indicando que es una molécula muy estable. Y esa estabilidad de sus estados físicos va a ayudar a una serie de fenómenos biológicos. ¿Sí? Bien. Entonces, la constante... el calor específico es la cantidad de energía calórica que se necesita para que el agua aumente en 1 grado su temperatura a partir de 25 grados Celsius. Por nada. Entonces, la constante dieléctrica del agua es la más alta de todos los compuestos que conocemos y eso sirve para que trabaje como solvente universal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los compuestos químicos necesitan estar en un medio para que puedan interactuar entre ellos y formar generar sus reacciones químicas. Entonces, en este caso, normalmente el medio donde ocurren los procesos es un medio acuoso. Ya. Entonces he insistido que la molécula de agua es una molécula polar sin carga y aquí tenemos, no sé si se ve así, las moléculas que están formando puentes de hidrógeno constituyendo toda esta estructura compleja. Y bueno, dentro de los compuestos que se asocian al agua, vamos a tener aquellos compuestos que están unidos por el enlace iónico. Entonces, lo que hace el agua es separar cada uno de los elementos que constituyen a el compuesto con enlace iónico. Y aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. Entonces, cuando hay un enlace iónico, hay transferencia de electrones. Por lo tanto, aquí, cuando el sodio se asocia con el cloro, entonces el sodio pierde un electrón y el cloro gana un electrón. Entonces vamos a tener iones, el ion sodio y el ion cloro. Estos iones que tienen carga van a se van a asociar con moléculas de agua. Entonces el sodio se asocia con la parte más electronegativa de la molécula de agua y el cloro lo hace con la zona más electropositiva. Ese fenómeno en que el ion está envuelto en moléculas de agua se llama solvatación. ¿Ya? Y entonces
quedan completamente separados los elementos de la molécula original. Con respecto al agua, tenemos que relacionar todo esto, qué es lo que ocurre en la materia viva. Y vemos que gracias a que existen moléculas que no tienen afinidad con el agua, entonces se pueden formar las membranas celulares, ¿cierto? ¿Qué moléculas no tienen afinidad con el agua? Los fosfolípidos. Los fosfolípidos. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué no tienen afinidad? Ya, muy bien, David. Ya, Constanza. Entonces son apolares, no tienen carga. Entonces el agua no se va a asociar a ellos y ellos no se van a asociar al agua. ¿Ya? Entonces son hidrofóbicos. Y vemos que tú me das como ejemplo una molécula hidrofóbica, los fosfolípidos. Pero los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Qué significa eso? Que tiene una zona polar y una apolar. Los que son hidrofóbicos son los ácidos grasos, que forman los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Las cabezas de los fosfolípidos tienen carga. Y por eso pueden estar expuestas al agua. ¿A dónde? En el medio extracelular y en el citosol. ¿Sí? Entonces, gracias a esta condición, nosotros podemos tener membranas en nuestras células. Bueno, aquí tenemos la formación de micelas, que va a permitir que se puedan formar, ¿no?, estructuras que sean fáciles de digerir. Por ejemplo, las sales biliares van a formar micelas con los lípidos para que se puedan degradar con las enzimas en el intestino delgado. Bien. ¿Qué son las micelas? Micela es una estructura sólida que está constituida de lípidos. Entonces se forma como si fuera una esfera. ¿Ya? Y cuando tú, por ejemplo, tienes agua y le echas algún líquido, ves que hay unas burbujitas de líquido. ¿Las has visto? No. Bueno, tienes que verlo en tu casa. Tienes que hacer la prueba. Eso no te va a pasar nada. Que me quedé muy impresionada con la niña que se quemó por ver cosas que no sé si supieron de esa noticia, ¿no? Que hay un, ¿cómo se llama? TikTok, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y entonces ahí mostraban que si se usaba alcohol y entonces tirabas alcohol, por ejemplo, a un vidrio y después le prendías un fuego, entonces se veía, de acuerdo a cómo tiraste el alcohol, la fuerza. Bueno, esta niñita, eran dos niñas, quisieron hacer la prueba con el alcohol y resulta que no lo dispersaron, sino que lo pusieron, parece que en el lavamanos, y le pusieron fuego y no pasó nada. Entonces se acercó una de ellas a ver qué pasaba y explotó. Y le quemó la cara, el brazo, tiene las vías respiratorias todas quemadas, estaba bastante grave. ¿Ya? Entonces, esta experiencia no te va a pasar nada. ¿Ya? Sí, es terrible, terrible, es terrible. Sí. Sí, sí, Millaray.
Sí, ese es el otro problema, Carla. No, y el problema mayor es que cuando nosotros estamos expuestos al fuego, depende cuál es el combustible, nosotros podemos usar agua o no. En este caso, no se puede usar agua. Y el padre le echó agua. Y entonces hizo que las llamas fueran mayores, por desconocimiento. Normalmente cuando una persona se quema, hay que envolverla para que no entre oxígeno y no siga la combustión. Entonces, en lo que tengamos se envuelve. Esa es, envolverlo en algo para evitar la combustión. Entonces, ¿Puedes volver a explicar la formación de micelas? ¿perdón? ¿Puedes volver a explicar la formación de micelas? Ya, la micela es como los lípidos son hidrofóbicos, entonces ellos, las moléculas de lípido, tratan de compactarse entre ellos, es decir, se genera una atracción entre ellos porque están evitando el agua. Y esa atracción forma una estructura que es como si fuera una esfera. Entonces, para evitar el agua, entre todos se hacen bolitas. ¿Perdón? Para evitar el agua, entre todos se hacen bolitas. Para evitar el agua, lo demás no te escucho. Todos se hacen bolitas. Todos se juntan Claro, para hacerse bolitas. claro, forman las esferas. Entonces, hagan la prueba, pongan un recipiente con agua y échenle aceite. Y van a ver las bolitas. Esas bolitas son micelas. ¿Ya? Sí. Bueno, ya habíamos hablado que los fosfolípidos son anfipáticos. Y bueno, y aquí vemos en el plegamiento de las proteínas, vamos a encontrar todos los tipos de enlaces químicos que podamos imaginar. Las proteínas, cuando están en solución acuosa, tienen este aspecto, ¿ya? Y lo mismo ocurre, hay cambios de las moléculas si están en solución acuosa o no. Y entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto la fórmula de la glucosa lineal y también la han visto que forma un anillo. Cuando la glucosa no está en contacto con el agua es lineal. Cuando está en contacto con el agua, forma ese anillo aromático. Ya. Entonces, ¿cuáles serán las funciones principales que realiza el agua en los seres vivos? Ya hablamos, ¿cierto?, de que es disolvente universal. ¿Qué otras características tiene? Hidratarnos. ¿Perdón? Hidratarnos ¿Pero para qué? para que así se pueda, como el metabolismo del sistema se pueda generar bien. La hemostasis. Ya. ¿Qué estabilidad, Carla, Constanza? Ya, muy bien, David. David dice mantención de temperatura, lubricación de articulaciones, aislamiento térmico, ya, mantenimiento de homeostasis. Sí, Catalina, pero ahí no me estás diciendo nada. Y regula nuestra temperatura. Ya. ¿Por qué regula el agua? Transporta nutrientes y oxígeno. Bueno, el oxígeno como tal se transporta principalmente porque se asocia a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, tenemos que el agua es disolvente universal. Por lo tanto, todas las reacciones químicas van a ocurrir, ese es el medio donde van a ocurrir. ¿Qué más? Mantiene la temperatura. Bueno, entonces, es muy estable desde el punto de vista térmico. Por lo tanto, nos da estabilidad térmica. ¿Ya?
Por eso nosotros tenemos tanta agua en nuestro cuerpo, o sea, entre otras cosas. Nosotros tenemos que mantener una temperatura interna estable. ¿Ya? Es amortiguadora. Cuando nosotros vemos el roce de tejidos que puede ocurrir, por ejemplo, en una articulación, ¿cómo se aminora eso? A través del líquido sinovial. Todas las articulaciones tienen líquidos que rodean a los elementos que se van a mover. ¿Ya? Entonces, amortigua el roce. Profe, y eso de la estabilidad de la temperatura, ¿tiene que ver algo con la hipotermia? ¿En qué sentido? O sea, cuando las personas mueren de hipotermia. Lo que pasa es que nosotros tenemos, a través del hipotálamo, nosotros regulamos nuestra temperatura interna. ¿Ya? Y el nivel de regulación de la temperatura va a depender de las condiciones en que nos encontremos. Entonces, si nosotros estamos en una condición de temperatura muy baja por un tiempo muy prolongado, nuestro sistema homeostático no es capaz de poder mantener esa temperatura. ¿Por qué? Se enfría la sangre y la sangre es la que va a mantener la temperatura de todo el cuerpo. Se enfría, por supuesto, la piel. Entonces, ¿de qué forma nosotros mantenemos la temperatura? Cuando nosotros estamos en un sitio frío, entonces los vasos sanguíneos que están en la zona más exterior de nuestro cuerpo se contraen. Entonces no se pierde calor, ¿ya? Y no sudamos, ¿ya? Hay otros fenómenos, por ejemplo, se erizan los vellos de la piel porque hay a través del sistema simpático se produce la contracción de los músculos que están en la base de los vellos. Eso mismo, lo que dice David, hay una piloerección. ¿Sí? Se llama como la piel de gallina. ¿Perdón? La piel de gallina cuando te pones. Justamente, esa es la piel de gallina, sí. Que podemos tenerla en otras ocasiones. Por ejemplo, a veces hay algo que nos gusta mucho, ¿sí? Y igual se forma la piel de gallina, porque se activa el sistema simpático, que eso es lo que pasa en ambas casos. Entonces, vamos a mantener la temperatura en esas condiciones. Pero, cuando la temperatura es muy baja en el medio exterior, nuestro organismo no está capacitado para poder mantener la temperatura interna. Ya, sí, pues cuando tirita, no sé qué otra palabra podemos decir, ¿no? Es también lo mismo, consecuencia de la acción del sistema simpático, que se produce contracciones de la musculatura estriada para generar calor. Entonces nosotros tenemos frío y tiritamos completamente, ¿cierto? Y se nos erizan los vellos. No. Ese es otro significado, estremecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona no puede revertir esa situación. Si se le lleva a un centro asistencial, se le coloca suero a temperatura mayor de lo que normalmente se coloca un suero, para que se caliente la sangre. Y, por supuesto, se cubre de mantas, etc. Si no se hace eso, la persona muere de hipotermia. ¿Ya? Entonces, queda en un estado de letargo y muere. De ahí que si una persona está muy deshidratada no le pueden sacar sangre. Una persona que está deshidratada, no, porque los vasos se colapsan. Cuando está muy deshidratado, está circulando poca sangre por los vasos
y entonces se pliegan. Por eso cuesta sacar sangre de una persona deshidratada. ¿Ya? Entonces, mantiene la temperatura, permite, evita el roce entre los órganos, ¿no? Es amortiguadora de golpes. Entonces, el líquido amniótico va a proteger al feto, ¿ya? Y le va a mantener una temperatura determinada y va a mantener una condición. ¿Ven ustedes lo de los extraños? Sí. Es que el feto tiene que generar el lanugo, que se llama, que es un vello que protege todo el cuerpo, porque el hecho de estar en contacto con el agua continuamente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos, por ejemplo, la mano mucho tiempo en agua? Se arruga, ¿cierto? Entonces, para que no se dañe la piel, debe generar ese lanugo. Sí, se arruga. No es por la homeostasis. Hay otros fenómenos que están ocurriendo ahí, porque normalmente nosotros no estamos preparados para estar sumergidos en agua. Pero si estamos mucho tiempo en agua, nuestra piel se va a ver afectada por esa agua. Nuestra piel está en contacto con el aire. Esa es la condición natural para nosotros. Nosotros no somos organismos acuáticos. Entonces, por eso las personas que les gusta nadar mucho y todo, tienen problemas en su piel, ¿ya? Entonces, el agua es fundamental para la vida. Eso es lo que tenemos que tener en claro en nuestras mentes. Ya. ¿Cuáles son las características del agua que permiten estas funciones? Estabilidad. ¿Perdón? La estabilidad. Ya, pero la estabilidad, ¿por qué está dada? Los puentes de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Porque es una molécula polar, sin carga, importante. Y entonces le permite la formación de puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno van a ser responsables de muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el agua, una de las características también importantes es la alta tensión superficial. Y eso permite a algunos organismos a vivir sobre el agua. Hay insectos que depositan sus larvas sobre el agua, porque el agua genera un área que va a poner resistencia a que se modifique su forma. ¿No son como los animalitos que andan como por encima? Sí. Los basiliscos. ¿Ah? Los basiliscos que pueden correr sobre el agua. Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, la tensión superficial es muy importante, por un lado, y por otro lado, la cohesión entre las moléculas. Porque, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los vegetales? ¿Cómo sube el agua, pensemos en árboles, desde la raíz hasta las hojas, si no tiene un corazón? ¿Ya? Entonces tiene vasos que son pequeñitos, y entonces cuando una molécula de agua se asocia a ese vaso, arrastra a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. La capilaridad, ¿ya? Es importante. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras extremidades? ¿Cómo se devuelve la sangre al corazón? Entonces se devuelve, bueno, por una serie de mecanismos, pero también la capilaridad fue un papel importante. ¿Ya? Importante, ya. Vamos a descansar porque tengo clase hasta las 2:20. ¿Sí? Entonces vamos a descansar 10 minutos. Yo tengo la 1:10. A la 1:20 nos volvemos a ver. Ustedes vean, tomen solcito, hagan algo para descansar. Vamos a descansar ahora 10 minutos, ¿ya? Ya.
yo voy a dejar abierto esto.